Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 41, versos 54. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Verso número 55, léanlo por favor. Porque se sintió hambre en toda la tierra de Egipto. El pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo: Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Verso 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Verso 57 todos. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque toda la tierra había crecido en el hambre. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias porque nos permites estar nuevamente, mi Rey, delante de tu presencia para escudriñar y aprender de tu palabra. Háblanos, Señor, conforme a tus misericordias. Permite que esta palabra pueda tener cabida en nosotros, en nuestros corazones. Sabemos que hay mucha necesidad, así como el mundo, Padre bendito, de aquel entonces carecía del pan. En la actualidad muchos no tienen el pan de vida, no tienen, Señor, en sus vidas, Padre, un sentido por el cual vivir. Padre, permítenos, Señor, que a través de esta enseñanza tu pueblo también pueda asimilar en ti que tú eres el pan para el hombre, Señor amado. Tú eres ese pan que cayó del cielo, mi Dios, y ha venido a este mundo para suplir, Señor amado, toda angustia, toda hambre, toda necesidad, mi Rey. Señor amado, mira también, Señor, a nuestros pequeños. Ellos también, Señor amado, necesitan de este alimento, necesitan de este pan. Ayúdales, mi Dios, para que ellos también puedan, Señor, recibir en conforme a tu misericordia en esta preciosa mañana también el mensaje para sus pequeños corazones, y que ellos puedan ser lumbreras, Señor amado, en sus hogares, en sus lugares de estudio. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, para hacer una breve recapitulación, ya concentrándonos en los versículos 54 al 57. Recordemos que José, ya luego de haber revelado e interpretado el sueño de Faraón, este muchacho le anunciaba a Faraón tanto los 7 años de escasez como los 7 años de abundancia. Amén. El mismo Dios le dio la estrategia ¿a quién? A José, para que pudiera afrontar este gran reto en esa nación. Y él le dio, juntamente con la interpretación de ese sueño, le dio también la solución de qué se debería de hacer en ese tiempo de angustia. La Biblia menciona que José le dice a Faraón que se adquiera de alguien que sea prudente y sabio para que comience a quintear la tierra, es decir, de todas las cosechas, un 20% sea guardado en bodega, para que cuando lleguen los tiempos de escasez puedan ser administrados y la tierra no se muera de hambre. Todo esto, mi amado hermano, avisorando de que el Señor había anunciado a José de que el hambre sería tan, pero tan recio, sería tan grave esta plaga, que aún los primeros 7 años de abundancia no llegarían a abastecer la necesidad de esos tiempos difíciles. En el versículo número 54, tal cual como se lo había profetizado, dice la Biblia, y acompáñenme por favor a ese texto: y comenzaron, dice la Escritura, ¿a qué? Comenzaron, dice ahí, a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Esto no solamente lo menciona el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo. Acompáñenme por favor al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7.
Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, capítulo número 7. Veamos, mis amados hermanos, qué nos declara la Escritura. Cuando Esteban estaba siendo confrontado y antes de que le dieran muerte, él dio un testimonio de todo el recuento del pueblo de Israel desde los tiempos de Abraham, y pasó, claro está, por anunciando también con lo que Dios hizo a través de José en Egipto. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7, dice el verso 11: vino entonces hambre, dice ahí, pero no solamente en ese lugar, vino hambre en toda la tierra de Egipto, pero el hambre no solamente golpeó a Egipto, dice, sino que inclusive golpeó que también, ¿qué sector? Y también dice de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. Es decir, que esta hambruna de la cual se habla en Génesis 41 y 42 en adelante, bien se podría decir que fue una hambre en toda la tierra de aquel entonces, que estaba obviamente siendo poblada tanto por egipcios como por extranjeros, y entre ellos también donde moraba Abraham, moraba Jacob. Cuando vamos a Génesis capítulo 41, entendemos entonces en el verso 57 que comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Recuerde esto, ¿en dónde había hambre? De acuerdo a ese texto, en todos los países de aquel entonces, claro está. Mi amado hermano, es decir, que Siria se vio, ¿verdad?, afectada por el hambre. Obviamente Babilonia todavía no existía como imperio, pero también en esa región sufrían de hambre. En el Asia había hambre, en Europa había hambre, en todo lugar. Esta plaga, mi amado hermano, amenazó al mundo de aquel entonces. Versículo número 55. Cuando se sintió el hambre, y esto es importante. Recuerde que de pronto usted puede decir, bueno, ha dejado de llover en tal región. Por ejemplo, aquí en la costa ecuatoriana, no está lloviendo por el campo, pero cuando uno recién detecta eso, uno no se muere de hambre porque está todavía abastecido en los locales, diríamos así, actuales, en los supermercados, en comisariatos, en tiendas. Pero cuando comienza a avanzar los meses y esa gente que produce no envía, diríamos así, el arroz, no hay en este caso producción, el arroz va escaseando, el azúcar va escaseando, y cuando nos damos cuenta también los precios van subiendo por la especulación, por la escasez, por la demanda. Mi amado hermano, dice la Biblia en el verso 55, cuando se sintió el hambre. Ahora, ¿cuándo debió haber sido eso? Por lo menos debió haber pasado de la sequía un año más o menos, en la que la gente obviamente se aprovisionó, pero la provisión también tiende a acabarse. El pueblo entonces, ¿qué hizo? Verso 55. El pueblo clamó a Faraón y le pidió lo más básico, lo más esencial. Clamó a Faraón, dice, y por pan. Versículo número 55. Clamó, dice ahí, ¿verdad? No, eso sí, 55. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Esta frase me recuerda a la que dijo María también con su hijo Jesús allá en las bodas de Canaán. Hacer todo lo que él os dijere. Pero bueno, eso es otro asunto. Versículo número 55, parte final. Faraón dijo a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Recuerda, mi amado hermano, que Faraón había delegado toda responsabilidad sobre esta crisis en las manos de ¿quién? En las manos de José. Acompáñenme por favor en el mismo capítulo número 41, pero vamos a los versículos anteriores. Capítulo 41, versículo número 34 en adelante. Haga esto Faraón, eso es lo que le dice José a Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y que dice ahí,
guárdenlo. ¿Se acuerda usted de la clase anterior? Que Jesús hizo aún con las migajas o los sobrantes de las misericordias en los panes y en los peces. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Lo guardó. Nada se desperdiciaba. Versículo número 36. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá o no morirá de hambre. Amén. Cuando todo esto, recuerde, llegó a conocimiento de Faraón, el mismo José fue el indicado para hacer todas estas instrucciones. Ahora, en el verso 56 dice que luego de que el hambre vino, ¿a dónde los mandó Faraón? A José, verso 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios. Esto es importante, mi amado hermano. Sí, recuerde que José se había aprovisionado con anterioridad de todo tipo de grano, pero no lo regaló, sino que fue lo que hizo con esto. Lo vendió. Esto es importante porque usó de mucha estrategia, no solamente en tiempo de la necesidad, sino que también Egipto comenzó a crecer económicamente en un tiempo de grave, en este caso de grave demanda. Obviamente que debió haberlo vendido a un precio inferior que a los extranjeros. Versículo número 56. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Verso 57. Y de toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ahora, esa hambre, recuerde, con el pasar de los días, también golpeó ¿a quién? ¿A quién? A Jacob y al resto de sus hijos. Versículo número 1. Bien del capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y esto es importante, mi querido hermano. Es decir, que estos, ante la necesidad, simplemente, ¿qué hicieron? Se cruzaron de brazos. Y amado hermano, eso yo podría rescatar una lección para nosotros en la actualidad. Cuando hay crisis, cuando hay, en este caso, en el caso bíblico, cuando hay una necesidad, cuando hay escasez, mi amado hermano, las cosas no se resuelven tirándose al abandono. Mucha gente dice: uy, no hay empleo. Entonces va, se acuesta en el mueble o en la cama, se pone un periódico sobre la cara y a dormir se ha dicho, porque allá afuera no hay empleo. Mi amado hermano, las cosas no se resuelven así. Las crisis, las situaciones adversas no son para ponernos a lamentar y a llorar diciendo: no hay, no se puede, no sé cómo hacerlo, y por ende, como no sé, entonces me tiro al abandono. Mi amado hermano, aún el mismo Señor les recriminó a sus discípulos, y no tanto Jesús, sino quienes vieron que subía a Jesús, y mucha gente miró al cielo desconsoladamente diciendo: uy, se va el Salvador, y todos se quedaron con la boca abierta y dijeron: ¿y de aquí a dónde agarramos? Mi amado hermano, acompáñeme al libro de Hechos de los Apóstoles. Usted ya ha leído este texto conmigo. Veamos qué os recomienda el Señor frente a situaciones extremas. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, versos 6 al 11. Hechos de los Apóstoles, versículo número 6 al 11. Hechos capítulo número 1, verso número 6 al 11. ¿Ya lo tiene? Leamos pues qué nos dice la Escritura. Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, Señor, ¿cuándo vas a reinar realmente en la tierra? Versículo número 7. Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Es decir, a ustedes yo no les voy a decir cuándo lo voy a hacer. Verso número 7. Que el Padre puso en su sola
potestad. Es decir, solamente Él lo sabe. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando, si quieren poder, no van a recibirlo, pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, dice ahí, ellos, fue alzado y le recibió una nube, dice ahí, que le ocultó de sus ojos. Cuando eso sucedió, mi amado hermano, todos los discípulos se quedaron prácticamente desconsolados, porque igual se les arrebataba ¿a quién? A su Cristo, a su Salvador. Verso número 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube de que le ocultó de sus ojos. Verso 10. Y estando ellos, recuerde que ya los ocultó, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Asumimos que eran enviados de Dios o ángeles. Verso número 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis? ¿Qué cosa? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Es decir, ¿por qué se van a quedar así toda la vida? Y amado hermano, yo aquí quiero sacar algo muy especial para nosotros. Mucha gente en la actualidad está anhelando la venida de Cristo. Yo también, por cierto. Pero mi anhelo por su venida no me debe de a mí limitar para quedarme hasta su retorno con los brazos cruzados sin hacer absolutamente nada. Muchos creyentes, mi querido hermano, sí se han puesto de una misma actitud, esperando que Cristo retorne, y por eso no crecen, por eso no se preparan, por eso no se ponen metas ni prioridades a largo plazo. No le digo con esto de que usted debe de fijar su mirada en las cosas terrenales. Lo que le estoy diciendo es que poniendo su corazón en el cielo, no puede quedarse de brazos cruzados sin hacer nada en esta tierra. Mi amado hermano, mucha gente camina sin prioridades, sí, aún podría decir yo, terrenales, a su pretexto de que está preocupado de las cosas espirituales, entre comillas, pero igual sigue de brazos cruzados. Mi amado hermano, el pan no va a llegar a tu casa si tú no lo sales a buscar. Y eso es lo que estaba pasando con los hijos de Jacob. La escasez de a poco estaba golpeando. Sí, estaba la miseria viéndose por doquier. Y ellos también, dice ahí, se sentaron prácticamente, se cruzaron de brazos y decían: no hay comida, no hay comida. Y bueno, no hay comida. Pero, mi amado hermano, habían familias que alimentar, habían niños que criar, habían obligaciones que cumplir. Y cuando Jesús, sí, por medio de esta palabra, en el verso número 10, les dice a esos varones, a los discípulos, les dice, ¿verdad? Verso 11, perdón, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, ya no pongan su mirada ahí. Si va a venir, sigan haciendo sus cosas, o por lo menos cumplan, sí, lo que el Señor les ha ordenado. Mi amados, retomemos por favor el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo número 42, verso número 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimento. Ahora, ¿quién se percibió donde había alimentos? Jacob. Ahora pregunto, ¿usted cree que los hijos de Jacob no se dieron cuenta que en Egipto había alimento? Por supuesto que sí, pero no quisieron ir a buscarlos. Eso es otra cosa. Amén. Sabían dónde había trabajo, sabían dónde había alimento, pero ellos se cruzaron de brazos. Versículo número 1. Dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Mi amado hermano, sí, se apercibió Jacob y comenzó a buscar una solución. Mi amado hermano, lo mismo puede pasar con nosotros en la actualidad. Usted puede de pronto salir a buscar empleo y efectivamente se puede topar con una realidad muy triste, que allá afuera no hay trabajo. Pero eso no significa que no haya alimento para su casa. Una cosa es que no haya quien lo contrate y otra cosa es que usted no busque
busque la forma de ver cómo sostener a los suyos. Yo siempre le he dicho esto: si usted no tiene trabajo, venga a la iglesia que yo le doy la materia prima y usted va a conseguir trabajo. Usted afuera quiere meter carpeta y no puede ganarse ni un solo dólar, yo le compro un fogón, yo le compro una racima de verde y lo paro en una esquina y digo: hermano, venda maduro, venda verde asado, que seguro alguien le va a venir a comprar. Y el trabajo ahí está. ¿Sí? Ay, hermano, qué vergüenza. Lo que vergüenza es no trabajar. Amén. Eso sí debe de dar vergüenza. Estar, la verdad, arrinconado o acostado en una hamaca así, venteándose, no, mientras hay necesidad en la casa. Si usted, mi amado hermano, se metió para ser padre de familia, tiene que trabajar. Amén. Lo que también no debe de hacer, por si acaso se vaya al extremo, es descuidar también su vida espiritual por causa del trabajo. Debe de haber un equilibrio en todo, mi amado hermano. Usted no puede perder sus prioridades, ni espirituales, ni terrenales, ¿sí? Porque el Señor nos ha puesto a cumplir muchas funciones. Y Él, mi amado hermano, como diríamos, el hacedor de todas las cosas, en todo y para todo nos va a llamar a pedir cuentas, como buenos administradores de las cosas de Dios. Mi amado hermano, la Escritura pues nos sigue anunciando en el verso número 2 que Jacob se apercibe que en tierras lejanas había provisión. Y obviamente mandó a todos sus hijos, pero se quedó con uno que había nacido en el interín entre la vida de José, es decir, cuando él era un muchacho, y todo el tiempo que él pasó en Egipto como esclavo. Sí, versículo número 2. Y dijo, acompáñenme a la escritura: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá, comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Ya leímos, ¿verdad?, Hechos de los Apóstoles capítulo 7 con respecto a esto, ¿sí? Vayan allá, compren y dice y retornen. Recuerde que Jacob había recibido, sí, de parte de su padre. Recuerde que Abraham había sido un hombre muy rico. Sí, pero la riqueza, sí, no significa que sea una garantía de que usted siempre va a tener. Amado hermano, estos hombres fueron para allá y dice en el verso número 3: y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo, sí, en Egipto. Recuerde que eso era como para la gente de aquí de nuestra ciudad, eso es como tener arroz en casa. Cuando hay arroz usted puede hacer cualquier cosa. Para ellos era algo muy similar. Tener trigo era la base de todo tipo de alimentos. Sí, lo acompañaban con algo, pero sí, el trigo era la base fundamental. Para nosotros, mi amado hermano, el arroz vendría a ser algo muy similar. Versículo número 3: descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Verso 4, leámoslo. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque él dijo para sí o en su corazón: no sea que le acontezca algún desastre. Recordemos que Benjamín era el último hijo de Jacob. Sí, pero recuerden también que Jacob había quedado marcado en su corazón, porque si por la muerte repentina, aparentemente, no, la muerte repentina de su hijo también, el último, José. Amado hermano, tan acongojado quedó. Sí, que leamos por favor qué es lo que dice la Escritura al respecto. En Génesis, capítulo número 37. Versículo número 34. Miren lo que nos dice la Biblia. Génesis 37, verso 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio, ¿sí?, o ceniza sobre sus lomos,
y guardó luto por su hijo muchos días. Verso 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, es decir, hasta la muerte. Y lo lloró, dice ahí, su padre. Ese dolor, mi amado hermano, él todavía lo tenía latente, sí, en su corazón. Cuando vamos, sí, a Génesis capítulo 42, versículo, sí, número 4, entendemos muy bien entonces el sentimiento de este padre sobre ahora otro hijo llamado Benjamín. Versículo 4. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Y verso 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Lea por favor el verso número 6. Algo ha de suceder. José, ¿qué cosa era, mi amado hermano, en aquel entonces? Era el gobernador ¿de qué? De toda la tierra. Obviamente toda la tierra de Egipto. Pero recuerde, el que tenía así el sartén por el mango, aún en otras naciones, por el asunto de la comida, era José. Amén. ¿De qué servirá un ejército mal comido? Pregunto yo. Sí, un ejército débil. De hecho, eso fue una de las estrategias, ¿sí?, que usaron, hablando ya de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, usaron, ¿sí?, otras naciones cuando se abrió demasiado el ejército alemán, ¿sí?, cuando entró en territorio ya de Rusia. Ese ejército se moría de hambre porque se había alejado demasiado, obviamente, sí, de su país de origen. La provisión no llegaba y la escasez comenzó a golpear, y de eso sacaron ventaja, sí, otros imperios para destruirlo. Ahora, verso número 5 dice: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Verso 6. José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Verso 7. Y José, recuerde que ¿cuántos años aproximadamente debieron haber pasado? Ya de esto lo hablamos. ¿Cuántos años tenía José cuando ya dio a luz su esposa, 2 hijos? Ya más o menos, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? 30 años. Vamos a la escritura. Qué fácil que nos olvidamos. Génesis capítulo 41. ¿Cuántos años tenía, seguro? 36. ¿Cuánto? 36 años. Génesis capítulo 41. ¿Debe encontrarlo? Génesis 41, 46. ¿Ya lo tienen? Era José de edad ¿de cuántos años? De 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. ¿Cuántos años tenía ahora José cuando llegaron sus hermanos? ¿Aproximadamente cuánto? 37 o 38 años, porque ya se sentía, ¿qué cosa? Ya se sentía la necesidad del hambre. ¿A cuántos años aproximadamente lo vendieron? Sí, cerca de 14, 15 años de edad. Pero, obviamente, José en todo ese lapso de tiempo había cambiado. Ya no era ni el niño ni el muchacho, ahora era él, el hombre, sí, y obviamente en su apariencia, en su jerarquía, sí, y hasta en su forma de vestir y apariencia era totalmente distinto. Pero este hermano, y también gobernador, dice la escritura en el verso número
José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Es decir, si los reconoció que eran sus hermanos. Mi amado hermano, qué impresión, ¿sí? se ha de haber llevado José al ver así a su familia después de tantos años. ¿Sí? Si él hubiese guardado rencor, si hubiese guardado ira en su corazón, dice, ahora sí pongo y los destruyo a todos. Pero veamos qué sucede. Verso número 7. José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. ¿Y qué sucedió? Dice ahí, y les habló ásperamente. Es decir, que me los trató como que si hubieran sido un desconocido. Si no es que los insultó, los trató como que si no los hubiese conocido. Los trató ásperamente. Versículo número 7. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, ¿de dónde? De la tierra, dice ahí, de Canaán, para comprar alimentos. Versículos 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Sí, recuerden, sí, mucho tiempo había pasado y José era un hombre totalmente diferente. Verso 9. Entonces se acordó José, y esto es importante. ¿Cuántos años habían pasado? Más o menos desde 15 años que tenía José hasta ese entonces. ¿Cerca de cuántos años? Unos 25, 26, 27 años de edad. Sí, 27 años, perdón, de diferencia. Pero en ese momento, recuerden, cuando ellos se postraron delante de José, ¿qué dice la Biblia de que se acordó este hombre? Verso número 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ¿quién? Acerca de ellos. ¿Qué sueño, mi amado hermano? Acompáñenme a Génesis capítulo número 37. Génesis capítulo 37, versículo número 5 en adelante. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Verso número, más adelante, versículo número 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Mi amado hermano, ¿cuántos años pasaron desde el tiempo de los sueños hasta la realidad que estaba ahora así viviendo en Egipto, y ahora teniendo frente a sus hermanos que estaban postrados delante de él? Por lo menos 27 años. ¿Qué tiempo demoró Dios en cumplir ese sueño en la vida de José? ¿Cuánto tiempo? 27 años. Mi amado hermano, qué paciencia la de este hombre. Sí, sin importar las circunstancias de todo lo que él vivió, de todo lo que él sufrió durante todo ese lapso de tiempo, Dios le estaba haciendo realidad una promesa que le había revelado a través de un sueño a este joven. Mi amado hermano, no te impacientes, yo siempre remarco esto, no te impacientes frente a las promesas de Dios, las cuales en su debido momento han de cumplirse en tu vida. Mucha gente se impacienta, mi amado hermano, pero el Señor nos demanda tener paciencia. Yo quisiera, por favor, que tú me acompañes a la Escritura y veamos qué tiene también de manera adicional el Señor que decirnos frente a esta situación.
Acompáñame por favor, ¿sí? Y veamos qué nos declara el Señor frente a la angustia, ¿sí?, de ser impacientes. En la carta, ¿sí?, de Santiago, en el capítulo número 1, carta de Santiago, capítulo número 1, allá en el Nuevo Testamento, luego de la carta a los Hebreos. Santiago, sí, capítulo número 1, verso número 2, sí, y 3. Hermanos míos, Santiago 1, verso 2 y 3. Mira cómo anuncia, sí, estos versículos, sí, Santiago, el que era obispo en la ciudad de Jerusalén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, no dicen una, en muchas, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, dice ahí, sí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa, mi amado hermano, debe de producir una prueba? ¿Qué debe de producir la prueba en Dios, mi amado hermano, para nosotros, para nuestra vida? Debe de producir paciencia, es decir, saber esperar en Dios. Yo sé que en la prueba la gente no es que tiene paciencia, sino que tiene desesperación para que la prueba sí pase lo más pronto posible. Pero el Señor dice, no, las pruebas deben de producir en la vida de un creyente que le ha creído a Dios, debe de producir es otra cosa, paciencia. Y eso es duro, obviamente, de lograr obtener, ¿sí? Cuando vamos a un texto bíblico, mi querido hermano, acompáñeme por favor, ¿sí?, en el capítulo número 5 de la misma carta de Santiago. Versículo 8. Todo ese capítulo habla acerca de la paciencia, pero vamos a remarcar, ¿sí?, estos que tienen gran relevancia. Verso 8 del capítulo 5. Tened también vosotros paciencia. ¿Y qué debemos de hacer en el tiempo de espera? Ya, muchas veces decimos, está bien hermano, voy a esperar en Dios, pero ¿qué hago durante esta transición? ¿Qué hago durante este tiempo que parece ser que es eterno? Que los días se vuelven meses y que los meses pueden llegar hasta ser años. ¿Qué es lo que dice que debemos de hacer durante el tiempo de espera? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Ahora, ¿cómo se afirma el corazón en los tiempos de espera? Mi amado hermano, cuando nos acercamos a su palabra. La palabra de Dios produce firmeza en los tiempos de espera. Porque la palabra, mi amado hermano, aumenta nuestra fe. Recuerde que la fe es lo que nos hace creer y nos hace esperar, nos ayuda a esperar las promesas de Dios. Dice el Señor, afirmad vuestros corazones y aún más, porque la venida del Señor se acerca. Pero ¿qué hace el resto de la gente que no sabe esperar en Dios? ¿Sabe lo que hace? Lo que dice en el verso 9. ¿Qué es lo que dice el verso 9 de ese capítulo 5? Hermanos, no os quejéis uno contra otros. Y eso es lo que produce la impaciencia vuelta. Como no aguanta, como no sabe esperar en Dios, como no está manteniendo, no está cultivando su afirmación, y digamos así, no se está afirmando en Dios constantemente, quiebra su fe y comienza la queja. Comienza la murmuración, hermano, que ya no aguanto, hermano, que esto es así, yo pensé que esto era otra cosa, sí, que así yo no puedo vivir, yo pensé que todo iba a ser diferente, que cuando venía a la iglesia ya mi marido me iba a tratar bien, pero me está tratando peor. Y comienza la queja. Y Dios nos dice, espera, ten paciencia, y en ese tiempo de espera afírmate en mí. Porque el Señor lo que ha prometido lo cumple o no lo cumple. Lo cumple, pero lo cumplirá en su tiempo. ¿Cuántos años esperó aproximadamente José para ver que ese sueño se haga realidad? Cerca de 27 años. ¿Cuántos? 27 años. Usted de pronto con 2 años de matrimonio quiere salir corriendo. Tranquilo. Sí, debe de saber esperar en Dios. Sí, para terminar con respecto a esto,
¿sí? Mire lo que nos dice adicionalmente el Señor. ¿Sí? En la segunda carta de Pedro, ¿sabe quién nos da ejemplo de paciencia? El Señor. Segunda carta de Pedro, en el capítulo número 3, verso número 9. Segunda carta de Pedro, más adelante de Santiago, capítulo 3, verso número 9. Mire, el Señor siempre nos predica con el ejemplo. Mire lo que dice. Mire. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por, y eso hablando de su venida, sino que es, ¿qué cosa es el Señor? ¿Qué cosa es el Señor, mi amado hermano? Mire lo que lo caracteriza, entre otras virtudes que Él tiene. El Señor es paciente. ¿Y qué espera el Señor? Paciente para con quiénes todavía. Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino queriendo que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, ¿el Señor es paciente o no es paciente? Ahora, ¿qué es lo que espera el Señor tranquilamente? Sí, que ninguno vaya a morir. Pero por eso, mi amado hermano, mucha gente no entendiendo el propósito de Dios dice: Señor, pero yo quiero ahorita que tú vengas, yo quiero ahorita que tú traigas salvación. Y el Señor dice: tranquilo, porque si vengo ahorita, ¿cómo salvo a tu primo el día de mañana? ¿Sí me estás entendiendo? Si yo vengo hoy, ¿cómo se podrá enfilar en el cielo tu marido que todavía anda chueco? Tengo que esperar. Sí, tengo que trabajar con él, tengo que crear la situación para que él venga arrepentido a mis pies, y cuando yo vea conveniente, entonces vengo y todo se va para el cielo. ¿Cuántos quieren estar conmigo? Sabemos entonces que tenemos que esperar. Amén. Y eso en cuanto a su venida. No se diga en cuanto a las situaciones difíciles que pudiéramos estar ya experimentando, pero que el Señor todavía nos dice: no te desesperes, sigue en mi paciencia. Amén. Afirmando tu corazón. Ahora bien, cuando retomamos por favor el libro de Génesis, en el capítulo número 42, ¿qué nos dice ahora en el versículo número 9? Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Recuerde que ellos hasta se le burlaban, diciendo: tú te vas a enseñorear de nosotros, nosotros nos vamos a postrar delante de ti. ¡Oh, sorpresa! Ahora todos estaban inclinados delante de este hombre, de José. Y les dijo: espías sois. ¿Sí? ¿Cómo los trató? Como espías, diríamos cualquiera, como enemigos de otra nación. Por venir, dice, por ver lo descubierto del país, habéis venido. Y ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Ahora, ¿por qué se puso en ese plan José, mi amado hermano? Bueno, algo en el corazón de José estaba intranquilo. José no solamente quería tener la experiencia de volverse a ver con su familia, pero él quería saber si su familia, en su corazón había existido durante todo ese tiempo un cambio. Amén. ¿Usted no cree que José había estado orando por su familia cuando estaba en Egipto? Por supuesto que sí, mi amado hermano. Si algo tenía José en su corazón era que Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? ¿Porque él tenía envidia de sus hermanos? ¿Porque les quería cortar la cabeza a sus hermanos? No. Dios no puede estar con una vida que llena de rencor, llena de orgullo, llena de odio. Dios habita en plenitud cuando un corazón se ha aprendido a rendir delante de Dios. Mas sin embargo, ahora José, aprovechando la circunstancia, quería saber qué había en el corazón de sus hermanos luego de esos 27 años. Versículo número 11. Todos nosotros, le respondieron ellos, todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres. Y mire, comienzan a sacar, a relucir lo que supuestamente eran. Todos somos, ¿qué cosa? Hombres honrados. Yo me
imagino que José, claro está, al todavía no saber la condición de ellos en la actualidad, se ha de ver reír de su interior. Honrados van a ser. ¿Sí? Si eran tremendos el asunto. ¿Sí? Eran vagos, despilfarradores. Miren que su padre los mandaba, ¿qué cosa? Cuando estaban en casa, los mandaba a cuidar, ¿sí? Porque les tenía desconfianza a sus hermanos. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Verso 12. ¿Sí? Ahora, antes de avanzar al 12, ¿por qué José también le dice todo esto? Por una sencilla razón. Así también le decían ellos, ¿a quién? A José. Cuando José, mi amado hermano, aparecía, cuando iba a verlos, ellos, ¿qué le decían a José? Viene espía, ya viene el chismoso, le decían. Sí, acompáñenme rápidamente, por favor. Génesis, vayamos nuevamente a Génesis capítulo 37. Versículo número 2. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. ¿Y qué dice ahí que hacía José? E informaba José a su padre la mala... habrán sido raros. ¿Qué cosa eran los hermanos de José? Tenían mala fama. Sí, más adelante, mi amado hermano. Sí, en el versículo número 14. E Israel, que es lo mismo que Jacob, le dijo, sí, ¿a quién? En este caso, sí, a su hijo José. Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Verso 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, en el verso 19, he aquí viene, ¿qué cosa? El soñador. Mi amado hermano, ellos no tenían buena reputación cuando vivían con José. Sí, cuando uno va, mi amado hermano, al versículo pues del capítulo 42, versículo número 10, ellos no se identifican como espías, sino como, sí, como en este caso siervos que han venido a comprar alimentos. Verso 11, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos. ¡Oh, sorpresa! Sí, somos 12 hermanos, hijo de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre y el otro no parece. Él, mi amado hermano, en ese momento se desayunó esa noticia. Porque al parecer, recuerden, cuando José vivía, teniendo edad de 17 años, con su padre, su madre y sus hermanos, todavía no había nacido ¿quién? No había nacido Benjamín. Y esto debió haberle causado un gran impacto ¿a quién? A José. Dice, ¿es posible acaso que haya otro hijo aparte sí de mí, que soy o que fui el último? Esta gente me estará hablando ¿con qué? Con la verdad. Versículo número 14. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. A un reto. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Es decir, tiene un hermano menor, me lo traen. Si no, nadie sale de aquí. Mi amado hermano, yo me imagino que a los hermanos de José, sí, se les debió haber revivido toda la película que ellos hicieron. ¿Con quién? Con aquel hermano que lo habían ellos mismos vendido a los madianitas. Verso número 16. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano,
y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, pide Faraón que sois espías. Y eso era como sentencia, la muerte. Entonces los puso juntos en la cárcel. ¿Por cuántos días los puso? Sí, los puso por 3 días en la cárcel. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo, me encanta. ¿Qué le dice ahí? Yo temo a Dios. Mi amado hermano, en Egipto había muchos dioses. Claro que sí. Pero cuando le dice yo temo a Dios, le está diciendo yo temo al Dios de sus padres. Yo temo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Se identifica primeramente, sí, como un hombre temeroso del Señor. Si sois hombres honrados, como ellos lo habían testificado, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. ¿Qué pasó en esos 3 días, mi hermano? ¿Qué hubo en esos 3 días? En esos 3 días, sí, él, ¿qué hizo en Dios? Él comenzó a buscar dirección. Inicialmente, ¿cuál era la orden de José para sus hermanos? Que todos quedaran presos y uno fuera. Pero él sabía, mi amado hermano, que en medio de ese tiempo, ¿qué estaba viviendo toda la nación? Un hambre extremo. Y del otro lado del desierto, ¿quién estaría, mi amado hermano, esperando el alimento? Su padre, su hermana, su madre. Y obviamente, si era cierta la noticia, un hermano menor que él nunca había conocido. En esos 3 días, mi amado hermano, de meditación y de cárcel y de angustia para los otros, claro está. Sí, José comienza a poner, ya no, en este caso su hígado a pensar, sino su corazón. Y dice, no, aquí debo de usar en Dios una estrategia totalmente diferente. En el versículo, número 18 les hace saber, yo temo a Dios, verso 19. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa, de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Lean por favor el verso 21. Se convirtieron al Señor. Yo se lo aseguro. En esos 3 días, todos estos hermanos que comenzaron a decir en la cárcel, ahora estamos pagando nuestra culpa. Recuerde que el hermano también de ellos, cuando estaba en la cisterna, rogaba para que les dejara salir. Acompáñenme por favor nuevamente al libro de Génesis, pero en el capítulo número 37. Génesis capítulo número 37. Versículo número 18. Cuando ellos le vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno a otro, aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle. Y echémosles, dice ahí, echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Más adelante, versículo número 22. Y les dijo Rubén era el primogénito: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre.
Mi amado hermano, ¿cuál era la condición de este muchacho durante su tiempo en la cisterna? Acompáñenme por favor en la primera carta de los Corintios. Primera carta a los Corintios. Perdón, acompáñame con el texto, los Corintios no, perdón. Un ratito, vámonos por favor. Un segundito. Perdón, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Está mal la cita ahí. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Mira lo que nos dice el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Versículo número 9 en adelante. He puesto mal esta cita. Ya, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso número 9 en adelante. Los patriarcas, movidos, ¿qué dice ahí? Movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios, ¿qué sucedió? Estaba con él. Y verso 10, y le libró, y esto es importante considerar, de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Hasta ahí quiero llegar. Mi amado hermano, ¿en qué estado estuvo durante todo ese tiempo? Dice la palabra con José. Dice que estuvo ahí en todas sus tribulaciones. Dios lo libró. Pero eso no significa que él no pasó angustia. Recuerda lo que dice el versículo número 10. Y le libró de todas sus tribulaciones. Mi amado hermano, este muchacho, la verdad, era un muchacho muy sufrido. Si bien es cierto, ahora vivía un tiempo, diríamos así, de gran riqueza y de gran jerarquía, no significa que él no haya experimentado, sí, los vituperios que vivió juntamente con su familia. Cuando vamos, mi amado hermano, a Génesis, en el capítulo número 42, entendamos pues que ahora en esos 3 días, estos hermanos de José dijeron, capítulo número 42, vamos, versículo número 19. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Eso hablando de José. Pues vimos la angustia, sí, de su alma cuando nos rogaba. ¿Y qué hacían ellos? Y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Verso 22, aparece nuevamente en el escenario ¿quién? Rubén, el primogénito, el primer hijo. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra quién, no pequéis contra el joven. ¿Qué fue lo que Rubén advirtió? Sí, porque recuerden que los otros hermanos que querían directamente, querían matarlo. Él, ¿qué fue lo que le dijo? No lo maten, sino que échenlo en la cisterna para no matarlo. Sí. Y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José. ¿Por qué? Porque ¿en qué idioma estaban hablando ellos? En hebreo. Mientras, mi amado hermano, sí que el idioma de los egipcios
egipcios era una lengua totalmente ajena, sí, a la lengua natural en este caso, de los hebreos. Mi amado hermano, pero José, como tenía, obviamente, no había perdido su cultura, ya fue un muchacho totalmente joven y desarrollado, entendía muy bien ambos idiomas. Todo esto en presencia de José. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos, y aquí sucedió algo. Aquí, con las palabras del hermano, ¿qué pasó? Su corazón se dobló. Mi amado hermano, José era un hombre también, susceptible. Y dice, y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos, ¿a quiénes? A Simeón. Y lo aprisionó a vista de ellos. Es decir, que ahí le puso cadena, le puso grillete y dijeron, aquí se queda. Versículo número 25, léanlo por favor. Verso 26. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero, que estaba en ¿dónde? Vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Yo me imagino que ahí la sangre se les había venido al piso y dijeron, uy, alguien nos está haciendo una mala pasada y ahora nos van a acusar no solamente de mentirosos, sino de ladrones. Verso número 27. Vio que su dinero estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se le sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno, no, ¿qué cosa? No parece. Ahora, esto es algo muy peculiar también. ¿Cómo ellos le habían dicho a su padre de que había pasado con su hijo José? Que ellos habían encontrado, ¿qué cosa? La vestimenta, la túnica de colores envuelta en sangre. Ellos afirmaron, una mala bestia lo devoró. Ellos estaban muertos, pero ellos sabían en su corazón que no estaba muerto, que ellos lo habían vendido. Les dice, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Verso 33. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, y ni Simeón tampoco, y Benjamín le llevaréis contra mí. ¿Son todas estas cosas? Y Rubén habló a su padre diciendo, haréis morir a mis 2 hijos. Si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano.
lo devolveré a ti. Mi amado hermano, aquí algo había pasado en el corazón, sobre todo ¿de quién? De Rubén. Rubén, mi amado hermano, en la cárcel debió haberle pedido perdón al Señor y debió haberse llenado de valor y de fe en Dios por la confesión que él hace delante de su propio padre. Al decirle, Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos. Eso hablando de sus hermanos. Si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Pregunto, ¿él tenía control de lo que habría de pasar? No, pero él ya no lo veía en su propia, diríamos, limitación. Ahora lo veía en la fe de su Dios, de que todos regresarían sanos y salvos. Y él dijo: no descenderá, hablando de quién, de Jacob, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haré descender mis canas con dolor al Seol. Mi amado hermano, ¿en qué terminará esta historia? Sí, está mejor que una telenovela, ¿verdad? Sí, la cosa es muy difícil, sobre todo ¿para quién? Para Jacob. Sí, una pregunta, dígame. Hablando de este tema mismo, si puedo tocar el tema de los sueños. Bueno, sin abrirnos del tema, sí, sin abrirnos del tema. Es necesario, ¿no? Porque hay ciertos líderes. Sí. En la antigua dispensación Dios se manifestaba porque no había canto, ni palabra, ni nada. Pero hay gente en este tiempo que en todas partes, en las emisoras, en las radios, dice: Dios me habló. Si ya se acabó hasta Juan, los profetas de la ley, se acabó hasta llegó. Ya Dios no se manifiesta a través de voz audible, sino por la palabra profética, redarguye y enseña. Pero hay gente que sigue diciendo: Dios me habló, y Dios no habla, porque los testigos de Jehová es mí, el de Guay, y este señor Tazaruce, también Dios les habló y hicieron barbaridades. Entonces, ¿en qué queda eso? Ya, aclaro el asunto. Dios habla más allá de cualquier cosa. Sí, habla a través esencialmente de su palabra. Amén. Sí, eso debemos dejarlo bien claro. Dios habla de manera esencial, sí, a través de su palabra. Y Dios pudiera hablar, sí, para objetivos, diríamos así, particulares a cada persona individual. Sí, lo que ya no hace Dios en la actualidad es dar nuevas revelaciones para añadirlas a su palabra. Eso es una gran diferencia. Una cosa es que Dios se revela a través de un sueño para mostrar la condición de pronto de alguien o de mi propia vida, en la cual yo debería de hacer los ajustes o aplicar las demandas necesarias para cambiar. Pero otra cosa es que Dios me revele a mí de que la palabra significa otra cosa distinta a lo que la misma palabra me enseña que significa. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces con los, diríamos así, con los nuevos intérpretes de la Escritura? Que se hacen firmes en sueños, sí, o revelaciones o visiones para tratar de decirle a la Biblia algo que la Biblia no dice. Y en eso fundamentan sus doctrinas, fundamentan sus enseñanzas y se crean como lo que nosotros conocemos como nuevas sectas. Amén. Pero de que Dios habla de manera esencial con su palabra, claro que sí. De que Dios puede hablarle a Pepito de los Palotes en una revelación, en un sueño, en una profecía, para decirle algo específicamente a él, por supuesto que sí también. Amén. ¿A cuántos de ustedes no les ha acontecido que Dios les, a través de un sentir, de un sueño, les dice: oye, tu hijo está en esto, o tal fulano es esto, y usted va y lo confronta, y él dice: sí, es verdad. ¿Verdad que sí? Pero también puede ser el enemigo que habla. Claro, obviamente, yo no digo que no. O sea, cosas, pero para eso tenemos la palabra profética más segura, para que toda situación, todo sueño, revelación, visión, se la filtre por este precioso sedazo, la palabra de Dios. Ella me dice si sí o si no, pero si yo tengo una duda, le creo a la palabra. Amén. Porque tampoco me puedo dejar guiar por todos los sueños de todos los hermanos, ¿verdad? Y desmoralizar lo más importante de la vida de un creyente, que es la palabra de Dios. Amén. Ya que esa es la palabra profética más segura. Amén. Si Dios pues entonces nos ha hablado,
estemos pues agradecidos y pongamos, sí, primeramente nuestras vidas, sí, en las manos de su Santo Espíritu, y que esta palabra para la próxima enseñanza todavía nos sigue hablando como lo ha hecho el día de hoy. Amén. ¿Qué le acontecerá pues a Benjamín, el último hijo de Jacob? El próximo domingo lo sabremos. Amén. Mientras tanto, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos muchísimas gracias. Usted ha sido bueno y bueno, Señor amado, en gran manera. Permítenos, mi Señor, a través de esta enseñanza, haber sacado en limpio muchas, Señor amado, Señor, experiencias. Señor, no solamente a través de los personajes bíblicos, sino de nuestras propias vidas. Hoy nos has enseñado acerca de la paciencia. Hoy nos has enseñado, Señor, que es necesario saber esperar en ti. También nos has enseñado, oh Dios, que pese a todas las circunstancias, tu pueblo siempre debe de mantener, mi Dios, una actitud de reverencia. Rubén reconoció en ese trayecto, en ese tiempo de prisión, que había hecho mal a la hora de no haber actuado positivamente frente a la angustia de su hermano José. Aún mismo, el mismo José, para no dejarse llevar, sí, por alguna raíz de amargura, trató de sobrellevar la problemática teniendo misericordia para que su familia no quedara sin la provisión necesaria. De la misma manera, Señor, nosotros no podemos tomar decisiones con el hígado. No podemos tomar decisiones apresuradas en el momento del coraje o de la ira. Más bien, ayúdanos a mantener siempre la paz, Señor, porque tú quieres que seamos astutos como la serpiente, pero también mansos y humildes como la paloma. Señor amado, ayúdanos a tener estas cualidades y virtudes, pero sobre todo a ser como tú, mi Señor, porque tú eres el manso y humilde, Señor, de todos los hombres, tanto en perfección y en buen testimonio y conducta, y haremos muy bien si seguimos tus pisadas. Gracias pues te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, sí, les pido a nuestros hermanos que nos colaboran en la recolección de las ofrendas y de los tiempos, que nos ayuden en esta parte. El día de ayer les comunico, sí, les informo, el día de ayer estuvimos haciendo una minga de limpieza en el terreno que nos obsequiaron, y uno obviamente está en la sección de compra. ¿Sí? Les pido encarecidamente a la iglesia que ore mucho para que el Señor nos dé la provisión para poder edificar, ¿sí?, una extensión de la iglesia allá en la Flor de Bastión. Amén. ¿Cuántos ayer vinieron a participar, ¿sí?, de esa preciosa vida? Que el gobierno de repente dijo que los alumnos tienen que ir al sábado a clase. Sí, estuvo así, pero en todo caso los alumnos y los papitos de los alumnos. Muchos papitos, y me asombré. Bastantes hermanas vinieron con machete en mano, no les hizo ningún tipo de problema. El apellido les quedó igualito a toditos, ¿verdad? Gloria, se fue el baño y se fue el mugre. Sí, sí, y pasamos un momento, sí, muy especial también. Sí, muy rápidamente lo hicimos. El Señor nos dio destreza e hizo salir su sol cuando ya habíamos acabado. Sí, y el Señor, aparte de aquí, nos bendijo con un refrigerio. Gloria a Jesús. Sí, mis amados hermanos, les invito a que pongan primeramente en sus oraciones, sí, para que el Señor nos provea y podamos contribuir, sí, con esta preciosa obra. Ya estamos arreglando los papeles por la vía legal. Una vez que tengamos el primer documento legalmente, sí, entonces comenzamos con la ayuda del Señor a construir. Sí, oren mucho por esto. Si usted quiere aportar con cemento, con varillas, con bloque, sobre todo con su propia mano. Amén. ¿De qué sirve el dinero si no hay quien vaya y agache con una pala y un pico y haga un hueco? ¿Verdad que sí? A veces el dinero sale sobrando. Amén. Sí, ven, usted mismo haga lo que decía el apóstol Pablo: ofréndase en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Sí, usted con un pico y una pala puede hacer más que con $1000, eso se lo aseguro. Amén. Sí, venga, mi amado hermano, y contribuya. Hagamos que la obra del Señor siga creciendo en ese sector tan vulnerable, porque necesita
mucho de Cristo. Amén. Un lugar muy difícil, pero donde está la maldad, la gracia de Dios sobreabunda. Amén. Pongámonos en pie en esta hora. ¿Hay algún invitado en este tiempo? ¿Alguien que haya venido por primera vez? Si puede alzar su manito. Así queremos saludarle solamente. Si ahí tenemos una vida. ¿Quién más? Allá atrás tenemos otra vida. Por este lado, alguien que haya venido por primera vez. Yo los conozco a toditos, así que así no hace. Yo digo, aquí hay una vida nueva. ¿Sí? Ahí tenemos otra lado de mi hermana. ¿Sí? Gloria a Jesús. ¿Nadie más? 3 personas. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos. Les ruego que al final nos ayuden con unos datos, ya que queremos orar y devolverles la visita también. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos en esta preciosa